Bueno, hola, ¿qué tal están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Muy contento de poder estar aquí con ustedes y hoy con una invitada de súper lujo. Quiero agradecerle a Katia por haber aceptado la invitación de poder estar aquí con nosotros. Por favor, siempre, a pesar de que el video fue grabado antes de que ustedes lo estén viendo ahorita en vivo, pero les agradeceré mucho todos sus comentarios, etcétera, porque en todo lo que ustedes manden yo se lo haré llegar personalmente a Katia para que ella pueda ver realmente de qué manera su historia de vida y todo lo que ella ha vivido, pues de una u otra manera también ha impactado la vida de ustedes. Así que Katia, antes que nada, darte las gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros, de veras muy, muy agradecido por haber aceptado la invitación. Y pues me gustaría como ir al grano, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito. Hemos estado tratando de construir, Katia, alrededor de la idea de, a ver, lo voy a decir así sin que suene a mal, ¿no? Pero, ¿qué es una mujer? Le voy a poner el qué, ¿verdad? Yo sé que debería ir acompañado de un quién, sí, pero tal vez eso es lo que quiero que todas las personas que te están viendo el día de hoy puedan construir, que puedan entender que no es un qué, sino un quién. Pero yo voy a empezar a propósito con esa pregunta, con la pregunta así como está. Para ti, Katia, ¿qué es una mujer y quién es la mujer detrás de Katia? ¿Cómo empezó tu historia? Por favor, te dejo para que tú te introduzcas y nos cuentes tú un poquito más, por favor. Muchas gracias, Sergio. Pues primero agradecerte por el espacio y saludando a todos los que nos están viendo. ¿Qué es una mujer? Para mí, una mujer es creación de Dios primero. Y por medio del bautismo, por medio de esa adhesión a la familia, a la iglesia, pues somos hijas de Dios. Creo que esa es nuestra identidad más grande, ser hija de Dios. Y personalmente, así me identifico yo como hija de Dios, primeramente, porque puedo ser Katia cantante, puedo ser Katia, yo qué sé, esposa, hija, hermana, que son cosas muy importantes en mi vida. Pero primero creo que está la dimensión de hija de Dios, pues creo que esa es la dignidad más grande que puede tener un ser humano. Y de allí nacen todas las demás cosas, la forma en que me relaciono con los demás, la forma en que vivo, la forma en que vivo mi día a día. Esa es la base, el centro. Excelente. Y me gusta mucho esto que estás diciendo, pero te tengo que hacer una pregunta importante, ¿no? O sea, ¿cuándo descubriste esa dimensión? O sea, ¿fue fácil descubrirla? ¿Ha sido de toda tu vida? ¿O hubo algún momento en la vida en el que dudaste de esa dimensión y tuviste algunas otras dimensiones por encima? ¿Qué te llevó a descubrir esa dimensión de hija de Dios para ti como mujer y que eso te defina? Porque no me dijiste la guerrera, la luchona, la verdad, o sea, hija de Dios, ¿sí? ¿Qué te llevó a descubrir que esa era la dimensión más importante, Katia? Creo que es una muy buena pregunta porque realmente no es algo que haya caído así de la nada. Ha sido un proceso del cual sigo viviendo, que sigo descubriendo, mucho autoconocimiento y sobre todo creo que el Señor ha utilizado ciertas situaciones en mi vida para llevarme hasta ese punto, ¿no? Porque muchas veces tú lo escuchas todo el tiempo, quizá en la iglesia, en todos lados, sí, Dios te ama, eres hijo de Dios, hija de Dios, pero realmente cuando tú llegas a asumir esa verdad en tu vida, realmente cambia todo. Y te cuento un poquito de la Katia de antes, de llegar a ese punto. Y como te digo, es un proceso en el cual todavía estoy viviendo, todavía sigo descubriendo cosas nuevas, pero le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mí, porque antes, bueno, yo vengo de una familia muy hermosa, allá en Guatemala, crecí en Guatemala. Y bueno, como todas las familias, pues siempre hay ciertas disfuncionalidades, ¿no? Creo que no existe una familia perfectamente Así funcional. es. Y bueno, en el caso de mi familia, pues hubo situaciones que marcaron mucho mi niñez, mi adolescencia, y a raíz de esas situaciones me volví una persona muy introvertida, con muchas inseguridades. Y bueno, sí sabía que Dios existía, sabía que
pues mi mamá nos llevaba a la iglesia, mi abuelita me llevaba a cantar a la iglesia, pero realmente no había tenido ese encuentro personal con él y eh, realmente en el fondo de mi corazón, a partir de todas esas heridas que venía cargando desde niña, eh, pues realmente yo no me sentía digna de, primero, ser llamada hija de Dios y segundo, por ese mismo temor, por esa misma lejanía que yo tenía con Dios, también tenía ese miedo a compartir mi vida con las demás personas. O sea, realmente es algo que te afecta de una manera tan profunda y que muchas de las cosas que nosotros vivimos más adelante pues son consecuencia de eso. A veces tú dirás, pero sí, el saberte hijo de Dios, qué lindo, ¿verdad? Dirían algunos, pero wow, o sea, si tú realmente entras en la conciencia de lo que eso impacta en tu vida, impacta en tu vida. En mi caso, yo no había asumido esa verdad en mi vida y por eso vivía con miedo, vivía con inseguridades, vivía con mucha ansiedad, con mucho dolor en mi corazón a raíz de las heridas del pasado. Y con esto no les digo que el asumir esa verdad de ser hija de Dios no te hace a prueba de errores, a prueba de equivocarte, a prueba de las heridas, porque igual siempre los problemas van a seguir llegando en tu vida. En mi caso han seguido llegando hasta el día de hoy. Pero creo que... Y no se acabaron, no te blinda, ¿verdad? El conocimiento de eso no te blinda de eso. Pero sí, hay algo que cambia para siempre y es la manera en que tú te enfrentas a la vida, la manera en que tú te enfrentas a las situaciones. Es diferente porque tú sabes que tienes un Padre en el cielo que está contigo y que tú no estás actuando solo, que no puedes hacer nada por tu propia cuenta, es verdad. Pero el Señor te ha dotado de muchos dones, el Señor te ha dotado de muchas gracias para poder afrontarte a la vida y cumplir con ese propósito único y hermoso que Él tiene para tu vida. Y en mi caminar lo he ido descubriendo poquito a poquito, empezando con mi primer encuentro así personal con el Señor en un retiro allá en Guatemala. Tenía más o menos 14 años para ese entonces y luego pues el seguir perseverando poquito a poquito, ir entregando una parte de mi corazón y que el Señor vaya yendo cada vez más profundo. Ha sido una aventura que no ha terminado hasta el día de hoy. Y pasó de inmediato, digamos, que todas esas heridas que me hablas de niña y que me llamó mucho la atención. Yo conozco a tus papás, 2 personas maravillosas, sé de lo que guardaron en tu corazón y de lo que pusieron en tu corazón. Y pues seguramente desde niña te enseñaron que eras hija de Dios, pero me llamó la atención algo que decías, porque creo que nos estás describiendo como que tuvo que venir un despertar de tu conciencia para poder asimilar lo que habías aprendido, ¿no? O sea, lo sabías, pero no lo vivías. Así sí, es. pero fue fácil una vez lo entendiste. Por ejemplo, cuando nos hablas de este encuentro que tuviste en un retiro, Katia, ok, llegó ese encuentro, pero ¿y qué pasó con tu vida a partir de ahí? O sea, al otro día se despertó Katia y estabas maravillosamente bien, ya no habían problemas, ya mirabas la vida diferente, ¿o qué pasó? No. Empezando porque yo no quería ir a ese retiro. Yo realmente estaba muy peleada, digamos, con la idea de Dios en ese momento, porque mis papás ya habían empezado su camino de conversión como pareja y ya habían empezado a perseverar, pero mi corazón estaba eso de, ay, incluso le pido perdón a Dios hoy porque yo decía, les doy un mes para que vuelvan a pasar otra vez por el proceso de divorcio. Había mucha incredulidad debido a esas heridas, ¿no? Y bueno, o sea, yo no quería ir al retiro, pero por cosas de la vida, dígase mi mamá, fui al retiro. Cosas de la vida, llámese Mónica. Exacto. Y hoy le doy infinitas gracias a Dios porque pasó. El Señor utilizó ese problema, esa situación, ese fondo donde yo había estado para volver a levantarme y poder darme cuenta de esos misterios y esas cosas tan hermosas que Él tenía para mí en ese momento. Y creo que esto es clave. El Señor utilizó el problema. El Señor utilizó
ese sentimiento de soledad que había en mi vida, ese dolor de haberme sentido abandonada quizá en algún momento. En ese momento de mi adolescencia yo estaba pasando por esa tristeza tan grande y fue ese momento, esa excusa, la que Dios utilizó para entrar a mi vida y darme una nueva esperanza. Y como te digo, como tú lo decías, yo saliendo del retiro no era Santa Katia, y no lo soy todavía, o sea, yo siento que ese fue como el empujón para empezar mi búsqueda de Dios, la búsqueda de mi identidad en Él, fue el motor. Y yo recuerdo, Katia, a ver, y aquí quisiera yo remontarme al pasado y que nos cuentes algo que ya es a donde yo quería llegar realmente, porque es donde yo sé que muchas de las mujeres que te están viendo el día de hoy se van a identificar, no por edad, no necesariamente por edad, sino porque que había entre Katia y Dios. O sea, ¿para dónde querías ir tú, Katia, la que no se sabía, la que se sabía pero no se entendía hija de Dios? ¿Hacia dónde querías ir? ¿Y hacia dónde has descubierto que te quería llevar Dios? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es de que yo no sabía en primer lugar qué quería hacer con mi vida. Simplemente era un dejarme llevar por la corriente a donde fuera. Realmente no había una ilusión. Sí tenía sueños y proyectos en ese entonces en mi vida, pero no había como, o sea, que pase lo que sea, al final no importa. La cuestión de la música pues ya la traía, pero era algo muy personal y más que verlo como algo para ponerlo al servicio, que creo que es algo también que cambió en ese momento. Antes eso era para mí un como refugio, ¿verdad? La música para mí era para un refugio en mis momentos de soledad, en mis momentos, era como mi lugar feliz, mi lugar seguro. ¿Cantabas en esos momentos? Estaba cantando, tocaba la guitarra, el piano, lo que sea que estuviera a mano. Eso era como mi forma de cope, sí, de refugiarte, de salirte, de escapar de la realidad, ¿no? Exacto. Sí. Y solo perdona que te interrumpa, solo quiero hacerles a todos una aclaración. Yo la primera vez que escucho cantar a Katia, la digo cantar en un grupo de la iglesia, ¿no? O sea, y con sus papás, en el grupo de sus papás. Ahí tú nos contarás un poquito, ¿verdad? Si era, porque recuerdo estabas con tu hermano tocaba la guitarra, sí. tú cantabas. Y pues sí, yo me recuerdo de una chica adolescente, ¿sí? Que, no sé, tú me dirás, pero que tal vez era más porque, bueno, mis papás me están pidiendo que cante, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pero cuando Katia abre la boca, yo digo, Dios mío, o sea, de veras, yo escuché cantar un ángel, o sea, una cosa maravillosa, o sea, esa mujer tiene un don, un talento. Ya por ahí yo después les pondré por ahí un videito de ella para que la escuchen cantar, ¿verdad? Y ya verán, pero yo dije, wow, y ese talento, ¿verdad? Ese don, es del que ella nos está hablando ahorita ahí, que para ella era más como un refugio, no era algo que estuvieras pensando que en algún momento iba a marcar incluso tu vida de manera tan radical, ¿no? No, realmente yo no sabía lo que el Señor tenía planeado para mi vida y como te decía, así fue como un proceso. Incluso ese momento que tú mencionas, que yo ya estaba cantando en la iglesia con mi hermano, en la comunidad de mis papás, ya eso había pasado después del retiro, que te cuento, el primer retiro. O sea, no fue tampoco algo así, wow, un cambio o sea, fue algo gradual y creo que es diferente en cada persona, precisamente porque todos somos distintos y porque todos llevamos un proceso de vida diferente. En mi caso fue de esta manera y quiero a manera de testimonio y que me alegra mucho contarlo, sobre todo ahora que estoy compartiendo contigo, Sergio. De verdad que Dios utiliza a las personas para hablarte, para mostrarte el camino, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que cuando tenía más o menos unos 17, 18 años, yo fui a un retiro de mujeres, a un retiro en Puerta Dorada. ¿Cómo no? Sí, yo me acuerdo de ese retiro, sí. Y bueno, ese retiro, yo iba, en mi corazón iba pidiéndole al Señor respuestas.
tenía muchas dudas sobre, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? Si realmente tú quieres que yo utilice este don para hacer música para ti o si busco otra carrera. Realmente tenía esa incertidumbre. ¿Le sirvo a Dios o canto música secular? Era simple. Y bueno, honestamente a mí me molestaba mucho en mi etapa de adolescente, me molestaba mucho y me irritaba cuando la gente llegaba y me decía, no, que tú tienes que cantar para Dios porque eso es lo que tienes que hacer sí o sí. Y a mí eso como que me choqueaba. Y yo decía, pero si la música es de Dios, pues, o sea, la música es de Él. Claro. Y bueno, pero realmente eso empezó a calar en mi corazón y yo digo, wow, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Fui a un retiro, o sea, pasó un tiempo de discernimiento, pero al final fui a un retiro y dije, ok, Señor, ábrame, intentaré escuchar lo que tú quieras decirme. A veces soy un poco terca. Pero recuerda que fui a ese retiro y bueno, tú estabas dando una charla. Y luego de la charla, recuerdo que te acercaste y me dijiste, Katia, el Señor pone en mi corazón que te diga algo. Y bueno, recuerdo que fuimos a una salita del retiro, de la casa de retiro. Me acuerdo que era como un jardín y todo, las plantas, había muchas plantas. Lo tengo tan presente, esos detallitos, porque fue un momento que marcó mi vida y yo recuerdo tus palabras bien y tú me decías, el Señor me pone en mi corazón que te diga, que tomes la decisión que tomes, Él te va a seguir amando con amor eterno. Wow. A mí esas palabras... Me acuerdo, sabes que me recuerdo de haberte visto en el retiro, de haber ido contigo a hablar a ese lugar, no me recuerdo de haberte dicho eso, wow. No, de hecho, a mí ese fue un momento clave en mi vida. ¿Por qué? Porque esa libertad que Dios me dio para escoger fue la que a mí me hizo decidir, yo voy a cantar para Él. Y yo le voy a dedicar mi tiempo, qué lindo. Le voy a dedicar lo que yo tenga, lo mucho o lo poco es para Él. Y wow, me emociona tanto decirlo porque mira, ¿cuántos años de eso? Wow. O sea, y hasta el día de hoy yo lo tengo tan presente porque yo sé que el Señor te usó en ese momento para darle dirección a mi vida. Y hasta el día de hoy yo tengo esa certeza en mi corazón que a pesar de lo difícil que ha sido este camino de escoger servirle al Señor, porque tiene sus retos, ha sido lo más precioso que me ha pasado en la vida, pero sí tiene sus retos y hay muchos sacrificios, pero todo ha valido la pena. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está conmigo, porque el Señor me ama incondicionalmente y todo lo que yo haga es nada más una respuesta a ese amor y todo viene atrás a ese día también. Y quería compartirlo con ustedes y para que sepan, o sea, que cuando Dios tiene un propósito para tu vida, cuando Dios, y que lo tiene, no es que sí tiene un propósito, Dios tiene un propósito para tu vida. Tú solo tienes que escuchar y estar atenta, porque el Señor te va a hablar y te va a conducir a los lugares, a las personas, a las situaciones, para que tú tomes decisiones y te encamines en ese camino, valga la redundancia, que Él tiene para ti. Y sabes, me encanta algo que acabas de decir, que cuando tú sentiste esa libertad de poder escoger, lo escogiste a Él. Sí, escogiste eso que era al final seguro lo que más iba a agradar a Dios en medio de cualquier cosa seguramente. Pero bueno, he tratado como que vayamos introduciendo un poco porque mucha de la gente que te está viendo no tiene ni idea de a qué te refieres con el tema de le sirvo a Dios por medio de mi canto, ¿no? Sí. ¿Qué pasó después, Katia? ¿Qué vino después? Bueno, luego de este proceso tuve la bendición de conocer a Leonardo Ramírez. Él es un cantautor católico de allá de Guatemala.
Y bueno, empezamos con mi hermano a cantar en la banda que se llama Mar Abierto. Fue una época preciosa en mi vida porque fue prácticamente mis inicios en este mundo de la música católica. Aprendí muchísimo y creo que fue como 3 o 4 años después, yo ya estaba en la universidad. Yo me acuerdo que para ese entonces yo ya no estaba cantando en Mar Abierto, pero tenía esa incertidumbre de, ok, ¿y ahora qué, qué quieres de mí, Señor? Yo me acuerdo, estuve en oración por meses pidiéndole al Señor que iba a mostrar el camino. Yo tenía mis planes. Okay. Yo estaba estudiando marketing en la Landívar y ya estaba terminando estudiando para mis privados, ya esa última etapa. Y recuerdo que mi sueño era estudiar música en Estados Unidos. Yo había hecho un trato con mi papá, me acuerdo en algún momento, donde le dije, ok, lo que quiero es estudiar música, pero lo que yo quiero estudiar no está aquí en Guatemala, al menos en aquel entonces no había esa carrera en Guatemala, entonces yo le decía, bueno, es que ese es el camino que quiero seguir y mi papá me dice, bueno, te voy a apoyar, pero con la condición de que saques primero una carrera aquí en Guatemala. Okay. Y bueno, la idea de él es que yo quizá en ese momento no era lo suficiente madura para salir del país y vivir por mi cuenta. Y bueno, saqué mi carrera en Guatemala y bueno, yo ya al estar terminando pues la carrera estaba primero buscando trabajo porque necesitaba ahorrar y aunque tú vayas con beca necesitas fondos para estudiar en Estados Unidos. Y bueno, ya había empezado a buscar la universidad, a buscar becas, ya tenía el lugar que yo quería estudiar en Los Ángeles, había ido a un seminario, yo estaba súper emocionada. Y bueno, pero mi oración siempre, Señor, ¿qué quieres de mí en este momento? Eh, Dios tiene un sentido del humor bien grande. Yo me acuerdo que como 2 meses después, bueno, y en ese proceso también incluso pasé por una situación que incluso me hizo dudar de mi fe católica Okay. eh, por ciertas situaciones que sucedieron en ese momento. Okay. Eh, y bueno, estaba en esa duda, Señor, te, tengo que cantarte en la iglesia católica. La iglesia católica es mi lugar. Empecé con esas dudas, empecé a estudiar, empecé a tratar de, de buscar dónde era el lugar, el lugar correcto, la iglesia de Dios, ¿verdad? Ujú. Y bueno, en medio de todo ese torbellino de dudas y de situaciones, pues recibo un correo. Bueno, primero llega Junior Cabrera, el director del Ministerio de Alfareros a Guatemala, su ministerio de la Okay. República Dominicana, y él iba a dar un taller a músicos católicos. Y bueno, a mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con formación, con aprender, y bueno, me uní al taller y me inscribí con Kevin, mi hermano. Y recuerdo que a los días de haberme inscrito, yo recibo un correo del señor Ujú. Junior Cabrera y me dice, Katia, mira, Alfareros va a llegar a Guatemala en las próximas semanas y quería preguntarte si tú estás dispuesta a hacer una audición y si tienes disponible las siguientes fechas. En ese mismo día, esa tarde con mi papá, porque mi papá es re fan de Alfareros, incluso antes de que yo estuviera en el ministerio, mi papá me ayudó a grabar el video en la oficina y me acuerdo que lo mandamos y bueno, canté con Alfareros en esa ocasión, pero fue hasta un año después cuando tiempo, yo estoy mezclando las cosas. Esto fue un año antes de que yo me estuviera graduándome a la universidad. Fue el año Okay. anterior. Okay. Okay. Y bueno, ese año anterior canté con Alfareros. Canté con Alfareros y pero fue solo para esos conciertos, pero yo estaba re feliz porque imagínate, la experiencia fue hermosa, algo súper nuevo en mi vida. Sergio, yo me aventé, yo ni bailar sabía. Yo ni bailar sabía, porque si alguno quizá ha escuchado la música alfareros, es merengue, música tropical, fusiones tropicales que en mi vida yo pensé que iba a cantar ese género musical, pero dije, bueno, esto
me voy a aventar, ¿por qué no, verdad? Y bueno, estaba lista en ese entonces, canté, fue una experiencia hermosísima, vi cómo el Señor, wow, se movió en esas personas, porque el carisma de ese ministerio es la alegría del Evangelio, compartir la alegría del Evangelio. Y bueno, amé esa experiencia y un año después, ya todo lo que les contaba antes del proceso de la universidad y de el discernimiento, mis dudas si tengo que estar en la iglesia católica o no, será esta la iglesia que Dios fundó realmente, que Jesucristo fundó. Y bueno, mi oración también era esa, aparte, Señor, ¿qué quieres que haga a partir de ahora? ¿Y en dónde me quieres? ¿Me quieres en la iglesia católica? Bueno, Alfareros llega nuevamente a Guatemala ese año y me piden volver a cantar. Y yo creí que iba a ser de manera ocasional como fue el año anterior, porque en el año anterior fue nada más para sacar una emergencia, digamos. Una de las muchachas que estaba antes había acabado de tener a su bebé y pues no podía viajar, entonces por eso necesitaban a alguien que sacara esos conciertos, ¿verdad? ¿Cómo no? Y bueno, ya el siguiente año me volvieron a invitar. Yo dije, ok, vamos. Entonces, siempre en mi mente con la misma idea de que iba a ser algo temporal, nada más por el momentito, digamos, ¿verdad? Exacto, por el momento. Entonces fui, canté, estuvo hermoso, tuvimos adoración eucarística, que es algo que me fascina, cantarle a Jesús sacramentado. En ese entonces, con mis dudas de la iglesia, ¿verdad? Yo me acuerdo que ese momento con Jesús sacramentado en esos conciertos fue muy especial porque realmente pude sentir a la persona de Jesús en el sacramento y dije, ok. Bueno. Ya van llegando las respuestas, ¿verdad? Ya van llegando las respuestas, sí. Y bueno, ya después del último concierto, yo me acuerdo que Junior Cabrera se me acerca de nuevo, nos sentamos afuera a platicar y me dice, Katia, mira, hemos estado orando, pidiéndole al Señor discernimiento y bueno, el Señor ha puesto tu nombre en nuestro corazón y queremos hacer la invitación para que sirvas a tiempo completo con nuestro ministerio. Wow. Disciérnelo, óralo, háblalo con tu familia y bueno, nos cuentas, ¿verdad? Yo en mi interior, sí. Pero sí, lo voy a discernir, lo voy a hablar. Me sentí todo cool. Yo me acuerdo que sí, pasó una semana y bueno, lo hablé con mis papás y realmente mis papás felices, ellos ya estaban viviendo en Estados Unidos. Seguro. Y bueno, yo les conté, y para mis papás fue un alivio también porque ellos sabían el proceso por el que yo estaba pasando de dudas, de identidad en cuanto a mi fe. Y bueno, al final lo sentí como una respuesta de Dios, ¿no? Tu lugar es en la iglesia católica. Sí, más claro no podía ser. Más claro no podía ser. Y aparte también reafirmó mi propósito de cantar, seguirle cantando a Él. Me cambió los planes. No he podido estudiar en ese lugar per se, pero el Señor me ha abierto oportunidades en otros lados para seguir formándome y la verdad es que ha sido un camino bastante interesante. Excelente, wow. A la fecha estás con Alfareros, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Sí, ok. Tienen incluso la oportunidad, ya estando tú en Alfareros, de ganar un premio a nivel internacional, ¿verdad, Katia? Sí, para la gloria de Dios, en el 2018 ganamos el Grammy Latino a Mejor Álbum Cristiano en Español, que fue una experiencia muy linda porque tú sabes que como ministerio uno no busca ese tipo de reconocimientos porque al final no es la meta, pero esto llegó de manera realmente providencial a nuestro ministerio y fue por medio de la persona que masteriza y mezcla nuestra música. Él es parte del Recording Academy y bueno, él nominó el álbum. Y bueno, resulta que hay una prelista antes de ser nominados, hay una prelista de los artistas, ¿verdad? Todos los álbumes que son, en ese entonces creo que eran como 30 y pico de álbumes que estaban en la prelista. De esa prelista, 5 son nominados. Y entre esos nominados
estábamos nosotros. Y Ok. para esa nominación, solo la nominación para nosotros fue así. Sí, ¡Shock! O ya sea, era wow, ¿verdad? wow, wow, ¿qué está pasando, verdad? Qué hermoso, gloria a Dios. Y bueno, ya luego en noviembre de ese año también en Las Vegas tuvimos la oportunidad de ir y realmente fue hermoso poder estar con otros artistas. Hay que hacer la aclaración de que éramos el único ministerio católico ese año nominado y Nominado. Ok. la verdad es que fue increíble poder ver a gente como Marcela Gándara, que yo escuchaba desde que cuando empecé mis inicios en la Claro, iglesia claro. y o sea, verlos ahí fue como, wow, Y artistas, Katia ahí, sí, claro, claro. óyeme, esos artistas con tanta trayectoria y mira, fue tan hermoso porque realmente nosotros nos sentíamos como David y Goliat. Nosotros fuimos a ese lugar con el propósito de compartir el mensaje de 70 veces 7, que era el nombre del álbum, el tema del álbum. Y ahí fue donde comprendimos el propósito de Dios en ese lugar, Exacto. porque mira, nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de 70 veces 7, el mensaje de la misericordia de Dios, en medios seculares Puro. que quizá son, tú sabes, Con un pro-choice. alcance mucho mayor, o sea, lo tenemos que ver así, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, Exacto, y que quizá usualmente transmiten mensajes que van contrarios a nuestra fe. totalmente, Entonces, totalmente. para nosotros, ahí nosotros entendimos la misión de eso en específico, ¿verdad? Que el Señor nos había llamado a ese lugar a hablar de Él y fue muy lindo. O sea, te lo digo, yo todavía lo digo y no me lo Wow, creo. wow. Sí, Ok, ok, sí, me imagino que va a haber sido una experiencia maravillosa, ¿no? Sí. sí. Había un pendiente para todo eso en tu vida, ¿no? O sea, estaba también el sueño de casarte, de hacer familia, de formar un hogar. ¿Y qué pasó con eso, Katia? Sí, mira, fueron como 9 años. 9 años primero de discernir mi vocación y segundo de luego orar por mi futuro esposo, algo que había estado anhelando mucho. Primero, pues dudaba si realmente mi vocación era el matrimonio. Consideré en algún momento la vida consagrada. Consagrada, ok. Y bueno, me di cuenta que quizá estaba viendo hacia la vida consagrada por los motivos equivocados. Ok, Realmente no era una llamada que yo estaba recibiendo de Dios, sino era como, ok, no he tenido éxito en mis relaciones, entonces, bueno, quizá esto no es lo que Dios quiere para mí. Y creo que no es la forma correcta de considerar una vocación, porque wow, me encanta eso. Ujú. no, o sea, que algo no me esté funcionando no quiere decir que no sea lo que Dios quiere para mí. Y bueno, oraba, pidiéndole a Dios algunas veces de manera desesperada, algunas veces con fe en mi corazón, sabiendo que Dios tenía un plan para mi vida. Yo me acuerdo hace algún tiempo, antes de Alfareros, antes de todo esto, yo me acuerdo fue a un congreso con mi mamá en Estados Unidos, en donde, eh, bueno, nos enseñaron algo que se llama Dream Board o la tabla de los sueños, donde tú agarras un pedazo de papel y escribes lo que, o dibujas o pegas Ok, recortes de tus metas, digamos, como manera de verlas y ¿cómo tener no? claro lo que quieres y Ok, trabajar por ello, ¿no? ok. Y bueno, yo me acuerdo que en mi dream board en el centro puse una foto de Jesús porque yo sabía que yo quería que Dios fuera el centro y Ujú. que Él era el norte de mi compás en cualquier camino que el Señor tuviera para mí. Y bueno, lo pegué ahí y alrededor puse diferentes cosas. Eh, una de ellas era una foto de Junior Cabrera, el director. Yo en ese entonces yo no sabía que yo iba a trabajar más adelante con él. Wow, Y yo ok. lo puse allí porque yo dije, Señor, yo quiero hacer música para ti, pero yo quiero trabajar con ese señor. Porque yo sabía que, o sea, me Ah, gustaba lo que él hacía, la trayectoria que tenía yo, Señor Jesús, si tú quieres, permíteme trabajar con él. Ok, puse una foto ahí, toda stalker, pero puse una foto de Junior Cabrera en mi, en mi dream board. Y luego,
puse también una foto de la Biblia porque quería formarme, quería no? conocer la palabra de Dios. Obviamente no puedo cantar sobre lo que no conozco. Claro. Y uno de los recortes también era un Grammy. En ese entonces Wow. yo lo veía, en ese entonces yo Oh. lo veía súper platónico. Dije, bueno, Ajá. Señor, tú me dices que ponga en tus manos mis planes y tú los prosperarás y es tu voluntad, así que bueno, aquí está. Quiero mostrarle al mundo que hay cosas buenas en la Iglesia Católica y que en la Iglesia Católica también hay música hermosa. Bueno, quedó el Grammy. Y también en una esquinita puse un corazón. Un Puse un corazón. corazón. Ok, ok. Sí, Sí. porque yo quería en algún momento formar una familia. Ok. Y bueno, luego pasa el tiempo, entro alfareros, vienen mis dudas sobre mi vocación, luego pues discierno que realmente no, esa no era mi vocación, la vida religiosa. Eh, pero para esto pasó un tiempo, ¿verdad? O sea, no es algo que de un día para otro se me prendió un foco y el Señor que Claro. escuché la voz audible Vaya, de pues. Dios que me dijo, esa no es tu vocación, no, ¿verdad? Porque yo no soy mística, admiro a las personas que tienen esos dones, pero yo no lo tengo, entonces Ok. yo siento que el Señor a mí me habla de diferentes maneras y bueno, lo fui discerniendo y en el 2019 conozco a este muchacho. Ok. Se llama Brian. Ok. Y bueno, también fue providencial. Yo recuerdo que mi mamá llega un día, porque mi mamá siempre me andaba buscando novio. Entonces creo que todas las mamás son así, no sé, pero al menos la mía es así. Llegó ya mi mamá con el boletín de la parroquia. Ellos ya estaban viviendo en Estados Unidos y yo los estaba visitando, creo que para Navidad o algo así, porque para ese entonces yo vivía en República Dominicana y ellos estaban en Ok. California. Ok. Entonces yo llego y mi mamá solo me llega con el boletín de la parroquia, en los anuncios, dice, mija, mira, ¿por qué no probas esto? Mira, es una página web donde puedes conocer a chicos católicos. Y yo, ¿qué? Y en primer lugar, en mi vida había utilizado un dating app. Y segundo, yo no creía que esas cosas funcionaran. Yo dije, mamá, ¿cómo va a meter a eso? ¿Cómo crees? ¿Cómo va a ser? Bueno, y así se quedó, ¿verdad? Luego regreso a República Dominicana y bueno, me junté con una amiga muy querida que tenía tiempo de no ver y nos sentamos a tomar un café y me dice, Katia, ¿cómo estás? Y bueno, mira, te cuento que me voy a casar. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? Qué lindo. Y bueno, me empezó a contar su historia. Y resulta que se conocieron por Catholic Match, en la Oh. aplicación Ok. Que tu que mamá mi te había mamá me hablado. había hablado. Ajá. Y dije, Ajá. ok, bueno, esta chica, mi amiga, me dice, Kat, de verdad que, y yo la conozco, ella es una mujer de Dios, una mujer firme en sus valores, y muy, muy íntegra y realmente alguien que yo admiro mucho. Entonces, cuando ella me dice eso, yo me quedo así como, de verdad eso funciona. Y ella me dice, sí, mira, ¿por qué no lo intentas? ¿Quién quita que eso sea el instrumento que Dios use para presentarte a tu futuro esposo? Ok. Y bueno, y ahí ya me entró la cosita. Dije, ok, yo le estoy pidiendo a Dios que me lo presente, pero si yo tampoco me muevo, Claro. si yo no salgo, si yo no hablo con personas, si yo no socializo, ¿cómo voy a conocer a alguien? ¿Verdad? Y eso fue otro Mm. consejo que me dio mi director espiritual en ese momento, porque yo Ok. y le decía, padre mío, es que yo siento que no voy a conocer a mi futuro esposo, y llorando, y le decía, y me acordé de ese español y solo se me queda viendo y me decía, pero hija, ¿cómo vas a conocer a alguien si pasas de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia? O sea, y yo así como, sí, padre, porque realmente yo no soy una persona muy social. El que me conoce de cerca sabe que yo soy como muy de estar Claro. saliendo y todo eso. Realmente amo estar en mi casa. Mi hobby es cantar, tocar instrumentos y es mi profesión, mi hobby, mi profesión. O sea, cuando no estoy trabajando, estoy haciendo música igual. Entonces, Ok. Ok. um,
y realmente eso como que me caló mucho, entonces dije yo, ok, luego viene lo de mi amiga y entonces me puedo pensar, ok, bueno, lo voy a intentar. Y mi mamá en ese entonces me dijo, porque uno tiene que pagar una suscripción y yo, no, en ese entonces yo no tenía el dinero para eso, era misionera, los misioneros Claro, pues vivimos claro. de la providencia de Dios. Y bueno, yo me acuerdo que mi mamá me dice, bueno, lo vas a intentar, ¿verdad? Ok. Y ella como que ya sabía lo que yo iba a decir, entonces me dice, yo te lo pago, me dice yo, ok. Bueno, me pagó como 2, 3 meses, me acuerdo, y bueno, empecé a hablar con gente, y yo con temor, porque yo decía saber ni qué tipo de gente voy a ¿Quién, conocer quién ahí. es? ¿Verdad? ¿Saber quiénes son? Exacto. Y bueno, resulta que me habla este chico. Ya había hablado con un par de muchachos antes, católicos, muy respetuosos, pero como que no, ahí se había Ajá. quedado las cosas Ujú. en el aire. Bueno, y luego habló con Brian y él me pregunta, él me empieza a hablar y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde puedo escuchar tu música? Y yo, y me meto a su perfil Ujú, ujú. y yo veo, y digo, wow, qué guapo, ¿será que será él de verdad? Y me puse a buscarlo en redes sociales y todo así, en modo FBI. Y bueno, resulta que, bueno, le empezó a hablar y luego eh, hicimos nuestra primera videollamada, veo que sí era él. Ok, ok. Y empezamos a hablar y algo que realmente me llenó mucho desde el principio fue que nuestra primera cita virtual, digamos, por decirlo así, nuestra primera llamada de FaceTime fue para rezar juntos el rosario. Wow. Algo que yo no había hecho Wow. antes, ¿verdad? Y digamos en una primera cita, por decirlo así. Luego, pues, unos meses después, Alfareros tenía unos conciertos en Miami y él viajó a Miami, él estaba en Phoenix, viaja a Miami para los conciertos de Alfareros. Y ahí lo veo ya personalmente después de algunos meses de estar hablando solo online y lo conozco realmente digo, wow, Señor, ¿verdad que tú eres bueno? Porque yo le pedía, yo era como bien específica con lo que le pedía a Dios y habían 3 cosas en especial que yo le pedía y esto yo se lo aprendí aquí que Cepeda, ¿Cómo no? Enrique, sí, sí. un predicador católico de Guate. Yo me acuerdo que él decía que cuando le pedíamos a Dios que le pidiéramos con detalle porque era como una forma de decirle, Señor, tú lo puedes todo, yo confío en ti, si es tu voluntad, pues concédeme los Claro. anhelos de mi corazón, ¿verdad? Era como un piropo para el Señor. Ujú. Y bueno, bien, yo por supuesto tenía mi lista y las 3 cosas que más eran más importantes para mí. Primero, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amara al Señor con todo su corazón y que juntos pudiéramos crecer en santidad, ¿no? Y en observancia de sus preceptos. Era la oración de Santa Ana, no sé si alguna vez la han escuchado. Es una oración que se la reveló la madre, la Virgen María, a una santa. Y esta santa, bueno, esta oración era la que hacía Santa Ana, la mamá de María, de nuestra madre, la Virgen María, pidiendo por un esposo. Yo me acuerdo que encontré esta oración en la prensa y por mucho tiempo la hice. Y esa parte en específico era algo que yo anhelaba mucho. La oración dice, que pueda encontrar un esposo con el cual pueda crecer en santidad y en observancia de tus preceptos. Y algo que yo anhelaba con todo mi corazón. Y alguien que comprendiera mi misión también por lo mismo, ¿no? El hecho Claro. de poder, la misión de evangelizar a través de la música. Y bueno, otra de las cosas que yo también le pedía era alguien que fuera más alto que yo. eh, Katia salta, eso lo hago la aclaración. Sí, Katia salta bastante alta. Sí, ok. Y alguien que tuviera ojos bonitos, y con los ojos bonitos no solo me refería al color, sino alguien que viera a los demás con ternura, con Con misericordia, con ternura. empatía, ¿no? Qué lindo. Y Ajá. bueno, conozco a Brian y tiene las 3. Y yo Wow. digo, ok, señor, ok, esto es una Él seña. es. Esto es una seña, esto es una señal. Y el hecho de que él fue tan intencional en nuestra relación desde el principio, o sea, ¿Cómo no? porque eso ¿Cómo fue no? algo que a mí me marcó mucho, porque usualmente los hombres hoy en día como que
tienen miedo, no sé, de ser intencionales, y con esto no digo agresivos, sino intencionales en el modo que se acercan a las mujeres, el enamorar a una mujer, el ser caballeros, quizá por el mismo estigma del feminismo hoy en día que detestan todo lo que tiene que ver con ser varonil. Con eso precisamente, exactamente. Con ser varonil. Sí. Y wow, o sea, mira, honestamente, no hay nada más increíble que un hombre, y te lo digo desde la perspectiva de una mujer de Dios, o sea, no hay algo más increíble que un hombre que trate con dignidad a una mujer, que sepa tratarla con respeto, que sea caballero. Eso es tan hermoso y se ve tan poco hoy en día, no, y quizá no es la culpa de los hombres, sino por nosotras que quizá lo hemos visto como ya, como que, ay, me estás subestimando, yo qué sé, sino, no, para nada. O sea, y que probablemente viene de mucho dolor histórico que ha ocurrido, ¿verdad? Katia, pero que al final te pone como una barrera, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y bueno, yo encuentro eso en Brian. El día que nos conocimos, en la semana que estuvimos conociéndonos en Miami, él fue a uno de los conciertos en Alfareros. Él no habla español, okay. Pero me dice, al final del concierto, me dice, Katia, yo no entendí nada, pero sentí el Espíritu Santo en este lugar y vi lo que estaba pasando. Había gente llorando, había gente sanando, y me dice, realmente yo al ver esto ahora entiendo por qué lo dejaste todo por seguir al Señor. Y yo quiero decirte que nunca me gustaría ser un obstáculo entre el propósito de Dios para tu vida y tú. O sea, en ese momento para mí fue como, ok, ya. Sí, cabal, sí. Ya, aquí es. Y bueno, estuvimos de novios como un año. Ok. Y luego pues ya nos casamos en febrero del año pasado. Wow. Y bueno, ahí vi la promesa de Dios cumplida en mi vida. El Señor tenía eso para mí. Pasé por un proceso para llegar a ese punto, pero entendí que si yo hubiese conocido a Brian quizá 3, 4 años antes, quizá no hubiese estado preparada para corresponder a ese amor. Entonces yo veo ahí la misericordia de Dios y cómo sus planes son perfectos, aunque suene cliché, pero es tan cierto. O sea, Dios sabe el momento, y si Él nos hace esperar, es porque está formándonos para que cuando llegue la promesa nosotros podamos vivirla en plenitud. Porque eso es algo que me encanta de San Irineo de Lyon. Él decía que la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. El Señor quiere la plenitud en tu vida, y cuando tú eres pleno, le estás dando la gloria a Él. Y cuando me refiero a plenitud, no quiero decir en cosas materiales. Claro que sí son importantes, pero me refiero a la plenitud como persona, como ser humano, como hijo de Dios. Vamos nuevamente a nuestra dignidad de hijo de Dios. Y ahí es donde tenemos que aprender a confiar en su plan. Porque Él sabe, y él es un padre que se preocupa por todos los detalles. A veces nosotros somos los que nos cuesta abandonarnos a esas manos protectoras y providentes. Katia, y me viene una pregunta ahorita que decías eso, y ya nos aclaraste que no significa que no tengas problemas, ¿verdad? Pero en ese caminar que tú encontraste de la mano de Dios, has encontrado la felicidad. Tal vez la pregunta es torpe después de todo lo que nos acabas de contar, ¿verdad? Pero yo quiero que lo oigan quienes te están oyendo, porque vivimos en un mundo que pareciera que nos dijera que si tú renuncias a la imagen que tienes de ti misma, que si tú renuncias a vivir amargada, que si tú renuncias a cerrar tu corazón, que si tú renuncias a todo eso que el mundo nos dice, te tienes que cuidar, tienes que pelear, pareciera que entonces si renuncias a todo eso vas a ser infeliz, aunque no entiendo cómo puedes ser feliz así. Y que si te vas del lado de Dios y que si te vas a buscar quién eres ante los ojos de Dios, vas a ser infeliz. Y tú que nos estás contando todo esto y que nos estás diciendo precisamente lo que has vivido, viéndote como Dios te ve, te lo tengo que preguntar. ¿Encuentras la felicidad al estar cerca de Dios? Absolutamente, sí. Y no es una pregunta tonta, ¿sabes por qué? Porque siento que el problema es que nosotros tenemos una
concepción equivocada de la felicidad. Quizá la cultura tiene una concepción, un concepto equivocado de felicidad, y es que creemos que felicidad es tener éxito en tu trabajo, tener éxito en incluso casarte, incluso porque hay personas que piensan que para ser feliz se tienen que casar. Óyeme, en este momento, si tú quizá todavía no has llegado a descubrir tu vocación, aun cuando cuando todavía no lo hayas descubierto, tú puedes ser feliz en este mismo momento. Aún en medio de las circunstancias, tú puedes tener paz en el corazón y ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no es un sentimiento. Y la felicidad son un conjunto de momentos y es una disposición en el corazón, es un don de Dios. Y el mundo te lo va a decir. El mundo está obsesionado con ser felices. Todos queremos ser felices. Quien no quiera ser feliz, creo que quizá hay algún problema, ¿no? Pero creo que la clave aquí es dónde estamos buscando la felicidad. Sabiendo que todo lo que tenemos y lo que hacemos aquí solo es un vehículo para nuestra meta máxima, que es la vida eterna, el encuentro con Dios. Y con esto no me refiero a que vamos a ser felices hasta que nos muramos, porque San José María Escrivá decía algo que me encanta también y que lo quiero compartir. Él decía que la alegría del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Wow. Traer el cielo a la tierra, traer a Jesús en la tierra, y que sí, van a haber momentos donde vas a llorar, donde vas a quizá tener miedo, vas a quizá tener dudas, sí, pero está bien, la palabra de Dios lo dice, hay un tiempo para todo en el cielo y en la tierra, momento de reír, momento de llorar, pero tienes que entender que la felicidad no es el sentimiento. Hay algo que se llama alegría, el gozo que viene de Dios, y eso no se acaba. Aún en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, esa alegría permanece y se manifiesta en la paz también que podemos sentir. La paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Bueno, Katia, desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Tú me dices, por favor, con toda libertad, si lo que te voy a pedir ahorita es posible hacerlo, pero... Claro. ¿Podrías compartir con nosotros un pequeño pedacito de una canción, sí, para que te puedan escuchar y vean realmente lo que Dios hace a través de ti? Ok. Bueno, esta canción creo que es muy acorde a lo que hemos estado hablando, y el tema de la conversación se llama Grandiosa. Este tema habla de vernos como Dios nos ve, con los ojos de Dios. Y la escribimos con Junior, nuestro director, que había estado mencionado antes. Y bueno, espero que la hagas tuya y que sepas que es un mensaje de Dios hoy para ti. Y esto dice así: eres un tesoro para Dios, eres un latido de su corazón. No eres un error o una casualidad. Tú eres importante para Dios. Como el azul del cielo eres para Él. Como paloma en vuelo eres para Él. Como el color que luza al atardecer eres para Él. Eres importante, ya lo ves. No cargues con la culpa más. Acércate y déjate amar. Ya no derrames ni una lágrima más. Que sea para ti. Katia Ekman, de verdad, espero de veras que han aprendido mucho hoy de ella y que se den cuenta que hay una historia detrás de cada mujer, de cada persona. Ay, ya casi me hiciste llorar, Katia. Sí, de verdad, gracias. Y a todos, de veras, no se pierdan el curso. Recuérdense, 29 de marzo al 1 de abril, una lección diaria totalmente gratuito para ustedes. Por favor, inviten a más mujeres
que necesiten volver a verse como Dios les ve. Katia, mi agradecimiento total, por favor, salúdame a tus papás, a tu hermano. Gracias de veras por haber aceptado estar aquí con nosotros. Estoy seguro que esto va a traer un cambio, mucha esperanza a muchas mujeres que lo necesitaban. De verdad, Katia, muchísimas gracias. La gloria sea para el Señor y gracias a ti por permitirme este espacio para hablar de Jesús, porque no se lo has abierto a Katia del CID, sino a lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que en el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias, Katia. Gracias.